abarca dos facetas. Una, los microorganismos que se utilizan como coadyuvantes en la producción de alimentos, ¿no? Todos estos, la producción de algunos metabolitos secundarios, como el ácido láctico, en las fermentaciones, que tienen que ver con el proceso de elaboración de alimentos, aunque no siempre de manera como industrial, porque la microbiología industrial, ahí sí es echar a andar bioreactores donde los microorganismos nos dan esos metabolitos secundarios y que esos metabolitos se purifican y demás, y se obtiene en grandes cantidades, ¿no? Que esa sería la microbiología industrial. En microbiología de alimentos es, por ejemplo, hablar también, lo que viene a mi mente es la parte de los lácteos, por ejemplo, donde se les deja reposar en un proceso de sucesión microbiana, de tal forma que tenemos estas variaciones de alimento por efecto de los microorganismos de manera natural. Y está la otra, que es comúnmente de la que ustedes van a encontrar mayor información, que es acerca de la inocuidad de los alimentos. Es decir, cuáles son los microorganismos amenazantes donde utilizan a los alimentos como, por una parte, como vehículos para, pues en este caso pueden llegar a infectar al consumidor, esa es una parte. Y el otro, dentro de la inocuidad también, es el manejo de los productos en anaquel o en post cosecha, ¿no? Que es el control de los biodeterioradores que pueden mermar como, por un lado, la producción y por otra, el almacenamiento, ¿no? Entonces tenemos estas facetas dentro de la microbiología de alimentos. Entonces, bueno, ahí está. Pues vamos a entender como salud un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Es una variocultural. Entonces, ¿por qué se estudian? Bueno, ya mencioné, unos causan el deterioro, otros van a provocar enfermedades en la población, porque son acompañantes prácticamente luego desde el campo, y otros, pues, las variedades de alimentos, ¿no? ¿Quiénes son susceptibles a este tipo de microorganismos, sobre todo aquellos que van a causar una enfermedad infecciosa, ¿no? Pues desafortunadamente las personas que no tienen las condiciones de un alcance de alimentos que mantengan un estado nutricio tal que les permitan pues estar saludables, ¿no? O sea, que se presenten cuadros de desnutrición importante, que el cuerpo esté como comprometido fisiológicamente. Las personas también que viven en indigencia, que se alimentan de lo que pues van encontrando, pues evidentemente ya pueden que estén consumiendo productos que estén en ciertas etapas de deterioro, y esto a la larga provoca otro tipo de daños. A lo mejor de manera inmediata no infecciones, seguramente es más elevado la presencia, por ejemplo, de parásitos, pero a la larga el consumo de estos productos deriva en cuadros como de alergias o después de respuestas incluso cutáneas, eh, que bueno, que desencadena otro tipo de padecimientos, ¿no? Los turistas siempre, esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Esto ya lo saben ustedes bien. O sea, nuestro intestino está constituido por una microbiota que cuando nosotros viajamos o nos desplazamos a otro lugar, también desplazamos a nuestra microbiota habitual. De repente, cuando salimos en contexto de la manera habitual en la que nos alimentamos, también salen de contexto aquellas bacterias acompañantes en el proceso de la elaboración, en teoría, entre comillas,
realmente no existe como la erradicación total. Tenemos que tener medidas de control, pero difícilmente vamos a tener como el 100%, ¿no? Sin embargo, pues se deben de mantener las condiciones de higiene necesarias para la elaboración de alimentos y demás, ¿sí? Entonces, los turistas que vienen o nosotros cuando vamos a otro lugar, de alguna forma podemos estar desplazando nuestra microbiota. Sobre todo si es todavía más radical viajando como de país en país, ¿no? Aunque aquí México es muy grande y si vamos a zonas geográficas distintas, seguramente, o sea, ir a la jungla de la Ciudad de México, supongo que sí nos pone, es un campo minado, ¿no? De microorganismos a nuestros intestinos. Se los digo por experiencia, muchachos. Y el personal de salud, de alguna forma, también está expuesto a los microorganismos, dado que, pues bueno, esto va a depender, ¿no? Como de la cantidad de gente que haya circulando, ¿no? Y que pueden incluso también llegarse a enfermar con con organismos nosocomiales que puedan permanecer en el lugar. Entonces, recordar el triángulo de la enfermedad en general, enfermedades tanto para animales como para plantas, que se deben de dar 3 condiciones necesarias. La primera, la principal, es el hospedero susceptible. Cuando somos vulnerables, pues cualquier patógeno puede hacer fiesta en nuestro cuerpo, ¿no? Y tenemos a los patógenos, que el patógeno infeccioso o virulento, y las condiciones ambientales que favorecen que aparezca la enfermedad. Entonces, en realidad, se supone que las probabilidades de contraer una enfermedad, pues relativamente son bajas, ¿sí? Relativamente, entre comillas. Pero, pues bueno, lo vivimos, por eso estamos aquí, detrás de las pantallas, ¿no? Porque en esta pandemia, pues, se juntaron un montón de hospederos susceptibles con las condiciones ambientales y un alocado virus que le gusta estar ahí cambiando a cada rato. Entonces, bueno, estamos en ese proceso como de control, pero las condiciones idóneas, pues ahí están. Entonces, ¿cómo debe de ser un alimento? Pues un alimento debe tener varias características, aunque algunas de estas están como sobrelapadas. Y ese es el reto de quienes manejan de una parte la química en alimentos, los microbiólogos los microbiólogos en alimentos, tienen este reto, ¿no? ¿Cómo elaborar o cómo manejar los alimentos de tal forma que no pierdan ninguna de estas características o que la pérdida de estas características sean en porcentajes muy bajos? Por ejemplo, un alimento no puede dejar de ser nutritivo, ¿no? Que ahí, ahí voy es un paréntesis un poco grande, porque esa parte se puede ligar de alguna forma a la microbiología del suelo, dado que uno de los problemas de seguridad alimentaria a los que nos vamos a enfrentar no es solamente a la cantidad de alimento, sino a la calidad de los alimentos. ¿Qué tan nutritivo van a ser todo eso que comemos? ¿No? O sea, tienen las proporciones nutricionales mínimas necesarias. Y esto es un poco porque, pues ya cuántos años o siglos se han sembrado la tierra, ¿no? De manera extensiva. Entonces, se habla de un empobrecimiento nutricional de los suelos, que ese es otro tema, ¿no? Pues ahí ya cierro el paréntesis gigante y eso lo retomaremos en algún momento en microbiología del suelo. Entonces, el alimento no debe dejar de ser nutritivo, ¿no? En la medida de lo posible debe de estar fresco. Debe de tener larga vida en anaquel, ¿sí? Y depende del producto que estemos hablando, pues hay ciertos puntos que son importantes. Por ejemplo, el que viene a mi mente es el mango.
realidad el mango se cosecha como en verde, ¿no? Los plátanos también. O sea, vienen en cierto punto para que aguanten el camino, ¿no? De traslado en los camiones, lleguen a las centrales de abastos, y de ahí en realidad es con donde empiezan como a madurar un poco, y ya cuando llegan a nuestra tienda o al súper, pues ya están amarillitos, ¿no? Ya están maduros. Entonces, es un punto preciso en que se deben de hacer los cortes para calcular el tiempo en que el producto se va a mantener con esta frescura, ¿sí? Ya los productos elaborados, eh, en esto de los orgánicos, por eso tienen una fecha de caducidad, la mayoría de los productos, que en realidad esa fecha lo que nos indica es el punto ya de quiebre en donde nosotros ya no vamos a encontrar de manera idónea, ¿verdad? O sea, de paso, ese producto, sino que ya el sabor, que es este otro, sensorialmente debe de ser aceptable. El proceso, por ejemplo, de desinfección que tú le das o el tratamiento que se le da a un producto para que mantenga esta vida en anaquel, no debe de ser tan agresivo de tal forma que sensorialmente ya no esté rico. O sea, de nada sirve como esterilizar algo. Eso me acuerdo ahorita de algo, te les voy a contar. Que ya no, paliativamente ya perdió como esa esencia, ¿no? Y debe de ser inocuo, es decir, debe de estar libre de microorganismos, particularmente patógenos. Y cada producto, como lo vamos a ir viendo en cada una de sus exposiciones, tienen microorganismos clave de los que siempre se están monitoreando esos productos en particular. No es lo mismo el tipo de bacteria o de microorganismos que se busca o que se está monitoreando de importancia en la lechuga al que se busca, por ejemplo, en, en las conservas o en la miel, ¿no? Ahí hay bacterias y microorganismos totalmente distintos que hay que estar monitoreando, ¿sí? Entonces, este que les iba a decir, bueno, es que a mí no me gustó, ¿verdad? De decirlo, pero se me hace un buen intento. Tengo una amiguita, mi amiguita. Ella liofiliza, hace moles. Generalmente el mole que se vende es en pasta, ¿no? Y está húmedo y aguanta un poco tiempo. Bueno, de hecho aguanta bastante tiempo en anaquel, ¿no? Para hacer el mole y los pipianes y todo eso. Pero ella lo leofiliza, y entonces le hace un proceso de secado y demás. Y, y la verdad es que, pues, sí sabía bueno, pero pues no tan bueno como pues, el mole fresco, ¿verdad? Entonces, bueno, pues quizás quien no sea muy conocedor de la comida mexicana, pues pueda aceptarlo con mayor singularidad. Sin embargo, pues a quienes nos gusta la parte culinaria, pues no gusta. Y así, ¿no? Puede haber otros productos que por el proceso justamente de liberarlos de los microbios o para prevenir su contaminación, pues pierdan como ese sabor. Y entonces aquí hay un relojito, ¿no? Para viajar en el tiempo. Solamente recordar algo que ya les había yo mencionado en otras clases, ¿no? Para algunos va a ser nuevo, tal vez, ¿no? Porque ya ya lo habíamos visto hace tiempo, nomás que siempre se les olvida todo. ¿Qué era la importancia de en qué momento estos microorganismos de los alimentos cobran realmente importancia, ¿no? Y solo recordar que este problema aparece cuando el hombre decide ser sedentario y comienza a acumular los alimentos, ¿eh? Los empieza a acumular y empieza a enfermarse, empieza a cambiarles el sabor, sobre todo se pone atención particular en la carne, porque es algo que energéticamente cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho ir a cazar animales, traer la carne, y a veces, dependiendo del tamaño como, pues, de la tribu, pues sí,
si cazaban un bisón, pues no se lo iban a comer de una sentada, ¿no? Entonces, en ese, eh, o en el aprovechar épocas de abundancia, porque también de repente los que somos muy carnívoros, que últimamente en esta semana justamente analizábamos ese término hacia nosotros como carnívoros. En realidad somos carroñeros, ¿no? Todo vino porque dijo mi hija, ay, es que ese pollo está muerto. Pues sí, ¿cómo te lo quieres comer, no? Está muerto. Pues sí, somos carroñeros, o sea, nosotros comemos cadáveres. Los carnívoros en realidad, si nosotros volteamos, si somos muy puristas, pues el carnívoro va y caza su presa y se la come fresquecita, con la sangre ahí escurriendo. Eso es el carnívoro, el que todavía siente la adrenalina del animal, ¿no? ¿Nosotros qué? O sea, nosotros los matamos y que pasa cierto proceso y ya no lo comemos. O sea, si revisamos la historia del hombre, pues así es, ¿no? O sea, comemos cadáveres de animales. Entonces no vamos a ahondar ahí, y me voy a regresar a que, bueno, pensando en la carne, pero también, por ejemplo, había ciertos episodios, y lo sigue habiendo, ¿no? Donde hay como abundancia de peces los que siempre han vivido en costa. Entonces, ¿cómo preservar esos alimentos? Pues bueno, de ahí surgen las técnicas del ahumado, del almacenamiento en hielo, de secarlos al sol, ¿sí? De salarlos, como en el caso del bacalao, que en realidad eso ya con las técnicas de refrigeración podrías prescindir de ese tipo de métodos, sin embargo, ya se quedó como un método cultural, ¿no? Que, que mucha gente busca, ¿no? El sabor del bacalao almacenado y curado con sal y que así es transportado, sigue siendo transportado, pues a la gente todavía le sigue gustando, ¿no? Entonces, pues bueno, que eso fue como muy empírico. Sin embargo, hoy por hoy, el preservar alimentos sigue exigiendo técnicas que se vayan mejorando. Así es como Luis Pasteur inventa la pasteurización, a la par un método muy parecido, pero que no es muy utilizado, es la tindarización, ¿no? Y que bueno, hoy en nuestros días, pues la leche en realidad es ultra pasteurizada, donde pasa por dos choques térmicos, eh, justamente para matar a los microorganismos, ¿no? O sea, ya al que le toque los lácteos ya nos hablará a detalle de las bacterias en particular que pueden venir a través de los lácteos, ¿eh? Y bueno, como mencionaba, esto orilló a la invención y al perfeccionamiento de procedimientos de conservación. ¿Mm? Y algo bien interesante, o sea, cuando aparecen estas nuevas técnicas que exigen, ¿no? Cada vez más perfección y que el alimento esté más inocuo, los reglamentos deben de irse cambiando también, van cambiando. Entonces, no es fácil penetrar un poco a este mundo, sin embargo, ahí voy a hacer otro paréntesis, pues hay que saber llegar, ¿no? Como moverse un poco, ver como la ventana y ya encuentras la ventana y te cuelas. Pero mucho de esto, de los reglamentos de leyes y demás, en diputados y senadores deben de tener asesores de las profesiones para justamente legislar todos estos puntos, ¿no? Tener este asesoramiento profesional, que es una que es un campo laboral que luego el biólogo no casi no toca, justamente porque estamos en biología de repente, porque pues no nos interesan esas cosas de leyes y demás, pero mucho para poder practicar el ejercicio del biólogo, pues está ahí en lo que se permite hacer, en lo que se presupuesta, en lo que se va a priorizar desde las leyes. Entonces, desde las leyes y de los que manejan los dineros. Y bueno, este es un campo laboral que es poco explorado, se los dejo ahí a su consideración, el ir
metiéndose para ayudar a hacer estas leyes, ¿no? Ustedes mismos pueden meterse a algún partido político independiente, ¿no? Y ser diputados y llevar iniciativas y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces ahí todo eso cambia, todo eso está, todas estas leyes de salubridad y de sanidad, pues nosotros vamos al diario oficial de la Federación y ahí están, ¿no? Ahí están las famosas NOM, que ahí se publican, y ahí es donde nos dice si estamos o no fuera de la ley a la hora de que nosotros queremos hacer o también comercializar un producto, ¿no? Que esa es otra vía en que nos podemos desempeñar. Nosotros podemos elaborar productos para venderlos, ¿no? Como microempresarios, pero debemos de cumplir ciertas normas y esas también las debemos de conocer. Pues bueno, ahí hay dos. Evidentemente están todos los técnicos, todos los que trabajan para hacer los análisis de calidad en estas empresas de análisis de calidad de alimentos. Hay empresas también que de forma particular pagan trabajos de investigación ahí mismo, o sea, eres empleado de la empresa. Evidentemente nada de lo que salga de esas investigaciones son publicadas porque pues tienen secrecía empresarial. Y ahí, como ven, en esta sola diapositiva tocamos 4 puntos laborales en donde el biólogo se puede insertar, evidentemente con el perfil microbiológico, ¿verdad? De microbiólogo. Bien, ¿cuáles son los microorganismos de interés sanitario? Pues todos, ¿no? Bacterias, hongos, levaduras, protozoarios, virus, parásitos y hasta las algas microscópicas. ¿Sí? Unos porque van a causar el deterioro y otros porque causan enfermedades a los consumidores. Ay, va a avanzar. Entonces, bueno, ¿cuál es el origen de la contaminación? Particularmente en muchos casos es el agua, ¿no? Vamos a ver a todos estos, por ejemplo, todos estos organismos que se desarrollan en los litorales, también están en contacto pues, con el arrojo de aguas negras de las ciudades, y entonces ahí son focos rojos de contaminación. El suelo, donde pueden permanecer como saprobios estas bacterias patógenas, porque aquí me parece que casi nunca aclaro este punto, pero me es preciso el día de hoy, ¿no? Hay muchos agentes patógenos, por ejemplo, la salmonela, la E. coli, la Klebsiella, que no son patógenos obligados, ¿no? Ni son exclusivos para el hombre, ¿no? La Campylobacter, por ejemplo, sino que pueden permanecer como saprobios en el suelo, desintegrando la materia orgánica, viven con singular alegría. Y entonces, en ese arrastre en las cosechas y demás, pues ahí se van pegados y a la hora que llegan al hospedero, bueno, al que tienen, al hospedero susceptible, pues entonces ponen su faceta mala, ¿no? Así son, no por algo han tenido el éxito de sobrevivencia, ¿no? Entonces, las bacterias ahí no son tan específicas. Es bien extraño que haya como bacterias patógenas obligadas como tal. Casi siempre son, por ejemplo, las que son de transmisión sexual, pero en alimentos no. Por eso siempre se pone énfasis. ¿Eh? Y hay bacterias importantes como Clostridium y algunas especies de Bacillus como Bacillus cereus, que en el momento en que están sintetizando la endospora, también están sintetizando toxinas. Y la bacteria en sí no nos hace daño. Lo que nos hace daño es la toxina que está produciendo el microorganismo contaminante. Entonces, a través del aire y el polvo, habría que ver qué productos tienen esta peculiaridad. Por ejemplo, el propóleo y la miel
son expensos a acumular. Una de las pruebas que se les hace bacteriológica es para ver si no tienen justamente Clostridium, si no desarrolla, o el estafilococo. Ese estafilococo es bien canijo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí dice contaminación humana, totalmente, ¿no? Por el manejo del humano de que estamos hablando. Finalmente, aquí es donde les vuelvo a recordar algo que siempre les he dicho, es saber de dónde viene la muestra. Uh-huh. Ese es el primer punto. El segundo punto es ir recordando cuál es el nicho principal donde nosotros podemos encontrar a ese microorganismo. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de Staphylococcus aureus en particular, pues es una bacteria que comúnmente va a estar en la garganta, ¿no? En las vías respiratorias superiores. Y entonces, que nosotros encontremos un alimento contaminado con esta bacteria, pues nos dice que las personas que están manipulando ese alimento tienen esa carga bacteriana que compromete, ¿no? Así le pasó a una cocinera en Estados Unidos, ¿sí? Que por ley, fíjense, hasta un juzgado le prohibió, un juez le prohibió trabajar como asistente de cocina o dedicarse a los alimentos. Ya había tenido una restricción en un estado de los Estados Unidos y se fue a otro estado a trabajar y otra vez, pero ahora ya le aplicaron la nacional a la mujer. Esto pasó hace mucho tiempo. Está documentado la anécdota en un libro de microbiología, ¿no? Así lo platica. Entonces, ella preparaba grandes cantidades de alimento y la gente enfermaba por estafilococo. El problema que su cepa en particular era muy agresiva, tan agresiva que cuando tú no controlas o cuando el estafilococo es muy virulento, con un hospedero muy susceptible, ¿verdad? Puede llegar a provocar el shock tóxico. O sea, la bacteria se te va a torrente sanguíneo, prácticamente una septicemia, y empieza a provocar mayor problema. Incluso hasta pueden llegar a infectar el miocardio. Entonces, no es una bacteria cualquiera, ¿sí? Entonces, hay ciertos alimentos en particular que se le pone énfasis de que no contenga o que es muy probable que tenga contaminación por la manipulación de los humanos que lo hacen, ¿no? Esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de querer sacar productos orgánicos. No porque vengan del rancho, del ranchito o de mi huerta, que yo la puse muy mona, los productos estén libres de microorganismos, aguas ahí. Uh-huh. Porque es posible que sí, la producción sea totalmente orgánica, pero dentro de esa producción orgánica se debe de tomar en cuenta el control de patógenos. ¿Sí? Por eso ya en la actualidad que salió este boom, tardó un tiempo, no fue casi de inmediato, pero ya ahorita ustedes pueden ver que ya existen productos orgánicos con el sello de la garantía de que ya han sido supervisados justamente por dos cosas. Una, que realmente lo sean, es decir, que no se estén añadiendo químicos de ningún tipo, pero también que estén libres, que estén inocuos, que estén libres de microorganismos. Entonces, por eso es el costo elevado de estos productos ya certificados y demás, porque se tiene que tener un mayor cuidado eh, para su elaboración y empaquetamiento y todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo. Y bueno, los propios productos alimenticios. Entonces, la contaminación por agua generalmente pues va a acarrear ahí, sí, los restos fecales, tanto del hombre como animales. Y a ver, recuérdenme, a ver, los zoólogos, ¿qué bacteria se transmite por la orina de estos animales silvestres? ¿Se acuerdan? ¿No? Porque eso también va a ser importante, ¿no? A la hora de querer dar de alimentos a los animales o manejar fauna o lo que sea.
Ahí también, bueno, no tiene que ver con los alimentos, pero sí con las bacterias, ¿no? Híjole, muchachos. ¿Nunca han oído esa bacteria que se transmite por la orina de los animales silvestres? Los dejan ahí en los cuerpos de agua y te puedes llegar tú a contaminar también de esa bacteria. Si no mal recuerdo, es la leptospira. Uh-huh. Nos puede dar leptospirosis en el caso de los que se transmiten por orina. De los restos fecales, pues ya sabemos, ¿no? Que tenemos ahí principalmente Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Enterobacter. Citrobacter también puede llegar a causar ahí cosas, ¿no? Aparecen las aeromonas, que esa es más común que aparezca como una bacteria que causa daño en los reptiles, si no mal recuerdo. Las moraxelas también están por ahí presentes. Y esas pseudomonas que las vamos a encontrar en todos lados, ya saben. Esas son pata de perro, ¿no? Y que también van a estar presentes. ¿Sí? Entonces, pero la que se persigue porque es más fácil como de identificar de una manera más inmediata y demás es la Escherichia coli, ¿no? Hay productos que van a ser monitoreados específicamente para salmonela, por ejemplo, como las fresas, ahí se monitorea que la salmonela no esté presente, en los productos de las aves, por ejemplo, también. ¿Por qué? Porque la salmonela resulta que la salmonela es como más o menos simbionte o convive bien con las aves y los reptiles. Por eso las tortuguitas también, al estar manipulando mascotas o tortugas, pues nosotros nos podemos infectar de salmonelas. Las salmonelas en particular a ellos no les hace mucho, ¿no? Pero a nosotros sí. Entonces, hay ciertos productos que se monitorean para esta bacteria. Y prácticamente para muchos, pues es la Escherichia coli, ¿no? Que es si hay contaminación fecal, prácticamente así se le menciona, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el grupo de los coliformes, que no todas las enterobacterias son coliformes, ni todos los coliformes son enterobacterias, ¿verdad? Y ahí se divide el estudio en dos, en los coliformes fecales y el resto de los coliformes, ¿no? Que es decir, que van a estar circulando como en estas aguas residuales o negras, pero que no todo va a ser Escherichia coli, ¿sí? Y bueno, algunos hongos también van a ser importantes dentro de la contaminación o el riego que se le dé, como Fusarium aspergillus, Penicillium obotritis, ¿no? Que muchos de ellos no son patógenos como tal, sino son... Fusarium tiene las dos caras, ¿no? Fusarium, hay cepas que fungen como patógeno en sí y hay otras que son oportunistas. Muchos de los hongos que vamos a ver en microbiología de alimentos son oportunistas. Es decir, hay una herida, están las condiciones ambientales, entran como secundarios y empiezan a deteriorar. Son los grandes deterioradores. Hay otros, por ejemplo, como botritis. Hay enfermedades, que a veces por eso se confunde, pero hay enfermedades de las plantas que el efecto de esa enfermedad se ve prácticamente ya cuando tenemos el producto en almacenaje. Ejemplo de ello, pues es el botritis, la botritis cinerea, que esa le da a la fresa, le da a la uva, por ejemplo. O tenemos, ahí se me fue, la monilia, lo han visto en los duraznos, ese moho gris que le crece a los duraznos, esa es una enfermedad fisiológica, o sea, ataca a la planta, a las hojas y demás en el campo, pero se ve hasta el fruto en almacenamiento. El otro es, por ejemplo, la roña del manzano, esa es una enfermedad, pero el punto se ve ahí. El de los mangos, la antracnosis,
de la antracnosis en chile, en pimiento, papaya o mango, de esas manchas negras, ¿no? Que le aparecen. Ese es un problema fitopatológico. El problema está ya en la planta, pero lo vemos desarrollado como parte de su ciclo de vida en el fruto después del almacenamiento. Entonces ahí hay que también empezar a distinguir un poco entre, particularmente de los hongos, cuáles de ellos son contaminantes, deterioradores y secundarios, y cuáles otros vienen desde el campo. Pero eso evidentemente se subsana cuando conocemos un poco más de fitopatología y sabemos cuáles de esos causan enfermedades y cuáles otros son secundarios. Muy bien. Bueno, ya les había hablado de estos, de los litorales. Ahí típicamente pues vamos a ver a vibrio, cholerae, ¿no? En el agua. Algunos bacillus, que estos que producen toxinas. Y ya. Bueno, ya les hablé de los clostridios, entre otros gérmenes telúricos. Que por cierto, aquí voy a hacer otro paréntesis, hablando de vacunas. Bueno, no es el caso ahorita, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes están deseosos o ya muchos se quedaron con las ganas de salir a campo. Hay otros que van a tener oportunidad todavía y como rascándole. Pero independientemente de eso, en algún momento, esperemos que esto no sea eterno, eh, pues van a salir a campo y demás. Entonces tienen que vacunarse contra el tétanos. Un biólogo que ejerce en campo y demás debe de vacunarse contra el tétanos. Uh-huh. Porque pues las bacterias no son muy amigables luego, muchachos. Y bueno, gran parte de lo que se mantiene en el aire y en el polvo, pues son las endosporas. Y de eso, pues ustedes ya conocen muy bien, ¿no? Ustedes ya conocen la formación de las endosporas, por qué se forma y cuánto sobreviven, ¿sí? A ver, ¿cuánto sobreviven las endosporas? ¿Eh? No oigo. ¿Nadie me va a decir? A ver, Eva, dime. Yo pensé que me había quedado sola. Se pasa, ya hasta me dio susto. Díganme, ¿cuándo vive una endospora? Natalia. Ya se quitó. ¿No me van a decir? Eh, ya, creo que pueden vivir, bueno, pueden como persistir miles de años, ¿no? Tengo entendido. Pues sí, muy bien. Voy a poner una palomita, Angelito. Muy bien, pues millones de años, ¿no? O sea, se encontraron ahí vestigios de 320 millones de años y aún así sobreviven. Entonces, pues, son muy resistentes. Entonces, mucho, que esto no se mencionó, pero vamos a recordarlo, muchas de las técnicas, por ejemplo, de la ultrapasteurización y de cómo preservar, es para matar las endosporas, particularmente por estas del Bacillus cereus y el Clostridium, ¿no? Ya se sabe que el resto de las bacterias, incluso de las esporas de los hongos, pueden no ser termoresistentes. A ciertas temperaturas, pues ya se desintegran. Pero las endosporas son las que ponen en predicamento eh, justamente la preservación de estos alimentos, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes se contaminan por aire y polvo? Pues la leche, el
las frutas, las verduras, ¿sí? Particularmente. Entonces vamos a ver que tenemos cuáles son las características relevantes en los microorganismos de alimentos. Bueno, pues unas son saber sus dimensiones, ¿no? De quién estamos hablando. Si estamos hablando de bacterias, de protozoarios, de hongos, ¿no? ¿Qué tan heterogéneos son? En realidad eso habla un poco más, está ligado un poco a lo de la plasticidad genética, ¿no? O sea, qué tan diversos, cuántas cepas, por ejemplo, se están presentando, ¿no? ¿Con quién estamos lidiando? Su ubicuidad es qué tan distribuidos están. Es posible que haya contaminantes particulares del lugar, o sea, que en un lugar geográficamente la tendencia de contaminación de un microorganismo hacia un alimento sea más frecuente que en otro, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé por qué vino a mi mente Tabasco, porque alguna vez tuve una compañera y platicábamos que allá los pasteles son muy caros, y son caros porque los mantienen en refrigeración a muy bajas temperaturas todo el tiempo, ¿no? Por, porque el clima es en las zonas cálidas, pues los pasteles se echan a perder fácilmente y muy rápido. Entonces, pues bueno, eso nos lleva a que, por ejemplo, aquí, en lugares que haga más frío, pues a lo mejor no es necesario ponerles como conservadores o antimicrobianos, ¿no? O no invertir tanto en esto de la refrigeración, ¿sí? Entonces esa es otra. La resistencia, ¿resistencia a qué? Justamente a la temperatura, eh, los tratamientos bactericidas y bacteriostáticos, ¿sí? ¿Se acuerdan de la diferencia de estos dos? Digan un sí o un no, si no, No. no se acuerdan. Y eso que los ponga a trabajar siempre en eso, ¿eh? Acuérdense, los bacteriostáticos lo único que hacen es como frenar la división de las bacterias, pero no las mata, en realidad. Solo baja como su tasa de reproducción y la cantidad, una cantidad ahí mínima. Y los bactericidas, pues son los que sí ejercen como, les provocan muerte, ¿no? A las bacterias como tal. Entonces, sí hay diferencia entre esto, en utilizar estos dos tipos de productos. A veces a lo mejor químicamente podría ser menos agresivo un bacteriostático que un bactericida, ¿no? Entonces, depende a qué escala estemos hablando la producción de alimentos, pues te va a costear usar uno u otro, ¿sí? Ahí ya vienen análisis de riesgos. eh, no nos gusta, pero pues entra la cuestión de los análisis, los balances financieros y de riesgos, que eso en algún momento los que llevaron diseño experimental con Aurelio tienen que saberlo muy bien, que le encanta a Aurelio hablar justamente de esto, ¿no? Y analizar la cuestión de los riesgos. Bien, eh, la dinamicidad, o sea, qué tanto el microorganismo puede tan fácilmente propagarse como a otras áreas de mi, de mis puntos de producción, o o como esparcirse en el ambiente, ¿no? Su potencial metabólico, ¿sí? En realidad se está produciendo como más ácido y demás. Esto, por ejemplo, viene a mi mente cuando, porque siempre hay búsquedas de nuevas cepas de levaduras. Las levaduras en la industria vinícola, eh, por eso los vinos saben distintos, porque aparte de las Saccharomyces, utilizan otras levaduras que les dan ese sabor sui generis a los vinos, ¿no? Eh, que son como les dan el sello distintivo, lo mismo pasa con los tequilas y demás, por eso saben diferente, porque la que lleva la mano es justamente la Saccharomyces cerevisiae, ¿no?
esa va a garantizar llegar a los niveles de alcohol que se requieren para comercializar. Sin embargo, toda esta parte como del sabor y demás, pues se las pueden dar otras levaduras. Entonces, en ese potencial metabólico pueden entrar estos, ¿no? O sea, qué otros metabolitos secundarios se están produciendo en esa fermentación que nos da ese sabor. ¿Sí? ¿Levantaron mano por ahí? ¿Ese diferente sabor es por los metabolitos secundarios que producen o por alguna diferencia en la fermentación en sí? Sí, generalmente es por los microorganismos que intervienen, ¿no? O sea, tú puedes tener la misma materia prima, o sea, también depende de la calidad de la materia prima, ¿no? Pero alguna vez que llegamos a ir a una tequilera, justamente eso nos mostraba la chica del laboratorio, ¿no? Lo que nos mostraba es que sí, que ellos tenían su cepa de Saccharomyces, pero que en algún punto del proceso de la fermentación les ponían la levadura que ellos mismos sacaban del campo. Ya la tenían identificada en el sentido de visualmente, de manera muy empírica, fíjense. Y eso que era una microempresa, ¿no? Ni siquiera se había dado la tarea como de aislarla y preservarla, no. O sea, siempre la buscaban en el agave, ya la tenían determinada, que formaba colonias de tal tipo y el olor, así es como la reconocían de manera muy empírica. Y esa es la que usaban la usaban en varias resiembras, ya cuando dejaba de crecer, la volvían a buscar otra vez en los agaves. Entonces, usaban a la par estas dos. Pero sí es es parte de los metabolitos secundarios. ¿Qué pasa con estas levaduras? Resulta que al estar produciendo el alcohol en algún punto también llega a ser como tóxico para ellas. Entonces, tienen que buscar cepas que sean tolerantes a ciertas concentraciones de alcohol, justamente para que no se rompa el proceso, ¿no? Entonces, mucho de lo que hacen en la investigación vinícola es eso, la búsqueda de levaduras que soporten ¿cómo son estos? Bueno, los grados de alcohol y que no mueran, ¿no? Para que sigan produciendo los metabolitos que ellos quieren para llegar al sabor y a los grados de alcohol de vendimia. Y bueno, otras características es saber qué tan patógenos son, ¿no? O sea, ya está el microorganismo ahí contaminando y demás, pues bueno, hay que rastrear su patogenicidad. Y de ahí, por ejemplo, lo que viene a mi mente es las prácticas de control en alguna empresa refresquera de hace algunos años. Yo no trabajé ahí, sin embargo, quien trabajó ahí platicaba lo siguiente. En realidad, la capacitación, entre comillas, del personal era que usaban medios selectivos o diferenciales y solo decían que tenían que poner atención pues, en las bacterias de brillo metálico o de tal color en medio de cultivo, que en tal caso sería como salmonela, ¿no? Si crecían bacterias de otro color o de otra forma, no importaba, las desechaban porque las únicas que se rastreaban en realidad eran Escherichia coli y salmonella, y de ahí en fuera las bacterias que crecían no les interesaba, ¿no? Entonces, un método medio sencillo antes de las ISO 9000. Y bueno, esto es qué tanto se adapta, por ejemplo, el, el microorganismo a estar pues a las condiciones de un sitio. Hay organismos que pueden estar ahí, ¿no? Que siempre se está lidiando con tratar de erradicarlos, sin embargo, pues ya se adaptan fácilmente, ¿no? Y bueno, eso de la plasticidad genética, pues lo único que viene a mi mente es un poquito esto de la transferencia de los plásmidos, donde pudieran encontrarse resistencia a algunos antibióticos, ¿no? Por estas transferencias verticales y horizontales. Recuerden que la transferencia de resistencia a antibióticos no nada más se da entre las cepas o las bacterias de la misma especie, sino que incluso entre gram positivas y negativas puede haber esta transferencia, ¿no?
cepas de estafilococo pueden estar transfiriendo plásmidos a Escherichia coli, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosa que es bastante grave, porque ese estafilococo es bien resistente a un montón de cosas. Y bueno, y ya. Y vamos a tener, podemos dividir a los microorganismos asociados a los alimentos básicamente en cinco grupos, ¿no? Los indicadores de qué? Nos pueden indicar que está fallando la refrigeración, ¿no? De algún lugar, que está fallando la concentración de un conservador, por ejemplo, que a lo mejor se están añadiendo mal las dosis no sé, lo único que viene a mi mente es como el glutamato, no sé qué le ponen de conservador. Y eso puede estar indicando, ¿no? Nos indican que algo mal está ahí. Están presentes. O hay otros, por ejemplo, que son indicadores de presencia de otros microorganismos. Que son más difíciles de aislar o más difíciles de manejar o de monitorear, y sin embargo, ya han llevado su tiempo de investigación y que ya la bibliografía o los protocolos los protocolos de identificación de patógenos y demás, ya no lo dicen, ¿no? O sea, ya nos dicen, si encuentras esta bacteria es porque está asociado a este problema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son microbiota que va acompañante. Ejemplo de eso, lo voy a volver a repetir en el agua, las pseudomonas. Cuando el agua se clorifica, bueno, se le echa cloro, y la vuelven a reanalizar y sale pseudomonas, quiere decir que ya el agua tratada tuvo un punto de recontaminación. ¿Por qué? Porque hay cepas de pseudomonas que son resistentes al cloro. Entonces ahí monitorean cierta parte del proceso que está pasando, porque se está recontaminando. Bueno, los patógenos, ahí va a depender del alimento, como ya había mencionado, y que vamos a buscar. Incluso hay productos donde no se buscan ni siquiera bacterias y hongos, sino que se buscan parásitos en particular, o virus, como los de la hepatitis. Tenemos también a los iniciadores, que son los que evidentemente van a iniciar el deterioro, y que nos dan como una luz ahí roja, ¿no? Ahorita no viene ninguno a mi mente, en realidad. Y la microbiota indiferente, pues son bacterias que se pegan, que están en el ambiente y que en teoría no tienen la capacidad de comenzar ni un deterioro, ni de contaminar, ni de enfermar a los que lo consuman, ¿no? Pero que seguramente en el proceso de deterioro, ya una vez estado en cierto punto el producto, pues ya le entran, ni modo que no le vayan a entrar. ¿Sí? Y ya, creo que es todo. ¿Cuántas me faltan? Ah, no, todavía faltan, a ver, ¿cuántas faltan? Ah, sí, espérenme. Okay. Está. Entonces, un poco de estos indicadores nos dice la frescura del producto, la presencia de patógenos y toxinas, qué tan idóneo está la materia prima y la vida de anaquel en un producto. Fíjense que hace algunos años la UNAM iba a patentar o estaba en vía de patente un bioindicador de deterioro, ¿no? Era un bioindicador porque eran unas plaquitas como unos mini cultivos en bolsitas chiquititas, imagínensela como bolis, más o menos como de 2 centímetros, eran unas banditas, donde iban a estar inoculadas por una bacteria, un lactobacilo, si no mal recuerdo, y que estaba inoculado con ciertas concentraciones y cada uno tenía cierta característica, como el cultivo y los indicadores de pH y demás.
para podernos decir en qué punto del camino hubo mal manejo del producto. Por ejemplo, las leches, esto se buscaba como para las leches, ¿no? En donde si en el punto de quiebre tú dices, tu producto tiene que pasar por 5 manos, entonces ya tu producto tenía que llevar esa banda, ¿no? De cómo la entregaba el productor, en el momento en que salía de la fábrica, ¿no? Se le ponía la bandita y luego la primera bandita se encendía si el almacenaje de la misma fábrica estaba mal, ¿no? La refrigeración. Luego el del camión, el del transporte, ¿sí? Y luego el de la tienda y ya el último, pues el tuyo, ¿no? Así. Entonces, en el punto en donde la barrita virara amarillo o la bacteria produjera ácido, te ibas a dar cuenta en qué punto realmente se estaba haciendo mal manejo del producto o no tenía la refrigeración adecuada. La verdad es que no sé en qué quedó todo esto, porque a mí me parecía pues un buen producto, ¿verdad? Pero eso de las patentes dura mucho y quién sabe en dónde se quedó atorado ese asunto. Y quizás ya está a punto de salir, porque en realidad duran como 10 años o 12 en salir ese tipo de cosas. Pero bueno, a ver qué tal. Entonces, eso es lo que, como de la tecnología que se podía, o así que la biotecnología que se puede utilizar como justamente utilizando microorganismos indicadores, ¿no? Indicadores de contaminación humana, eso ya lo vimos, ¿no? Escherichia coli nos indica eso. Y Staphylococcus aureus. La eficiencia de los procesos antimicrobianos, también ya se los había mencionado, ¿no? El hecho de que tú haces un tratamiento que no nada más, fíjense, no nada más es a la materia prima en sí. Recordando un poco los comentarios que hacía esta compañerita, esta colega nuestra, bióloga, que en algún punto trabajó en esta industria refresquera, pues no solamente la materia prima se analiza, también se analizan libres de contaminación pues el armatoste, ¿no? O sea, los cilindros, los contenedores que donde se va a estar elaborando el producto, los rinconcitos, ¿no? Se meten, se muestrean y se hacen cultivos. De momento se para la producción y tienes que monitorear que no tengas contaminantes y eso se hace de manera periódica. Uh-huh. Para garantizar que no haya esta contaminación. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, pues en cualquier industria, ¿no? Se hace esto mucho, fíjense de los contaminantes. Luego nada más es la materia prima, pero las máquinas también se tienen que estar monitoreando de que su limpieza sea adecuada, de que no estén acumulando materia orgánica por ahí donde se estén desarrollando otros microorganismos, ¿sí? Que a la larga puedan ser contaminantes, ¿no? ¿Por qué? O sea, ustedes imagínense los fierros. De repente estoy pensando en la tortillería, ¿no? Ahí está el cilindro, ¿no? Entonces se va juntando la masa por ahí, oculta, y es lo mismo que pasa con nuestros dientes, ¿no? O sea, tenemos comida ahí, oculta, que puede estar provocando incluso anaerobiosis. Entonces, el hecho de que se estén produciendo organismos anaeróbicos, pues ahí, pues es peligroso, ¿no? Sobre todo si son estos que producen las endosporas o toxinas, pues se nos puede estar generando ahí cierta contaminación. Y mucho es de la violación de las prácticas sanitarias o de operación, ¿no? O sea, no sé, viene a mi mente Enterobacter, no sé por qué, y no sé por qué la asocio con los trapeadores, ¿no? O con los trapos sucios. Entonces, de repente que tú en una muestra de alimento como supervisor de la Secretaría de Salud, tú agarras y ves que sale Enterobacter y dices, ¿cómo? Es un ejemplo, ¿no? En realidad desconozco de bien a bien los protocolos de qué bacteria sí y qué no, que aparece, pero bueno, es lo que se me ocurre. O un enterococcus, me parece. Y tú dices, no, pues esto no debe estar aquí. ¿Eso dónde es más frecuente? Pues que esté, pues en el trapeador. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, a lo mejor no hay precaución en
en dónde se almacenan ciertos utensilios que estén en contacto con los productos con los que se hacen limpieza, y que estos productos de limpieza en realidad no se les dé un manejo adecuado como de desinfección y demás, ¿no? Y aquí les voy a platicar la anécdota de otra amiguita que ella trabaja justamente en la Secretaría de Salud, ¿no? Como supervisora y demás. Y hace años ella contaba que tuvo que clausurar un restaurantito de comida rápida oriental, ¿verdad? Porque al supervisar el lugar, resulta que donde mantenían las tinas con la mise en place, es decir, donde se estaba remojando que la zanahoria y todo eso que picaban, pues lo mantenían ahí en donde estaba el baño, ¿no? En el baño donde estaban los trapeadores, la escoba, y entonces tú dices, ¿what? O sea, y pues clausurado, ¿no? Entonces esa es una violación de prácticas sanitarias, o sea, horrible, ¿sí? Entonces, que ahí ese es otro campo donde pueden desempeñarse o buscar en la Secretaría de Salud, en esta de supervisión y hacer monitoreos de toda la salubridad, ¿no? Y así las cosas. Sí, creo que... ¿Cuántos faltaban? Bueno, el papel del microbiólogo o del biólogo con línea terminal en microbiología como tal, en la industria de alimentos, pues uno es verificar justamente el control de calidad de los nuevos productos, ¿no? Establecer métodos de muestreo y de selección de técnicas de análisis. Siempre estar ahí proponiendo cosas nuevas, ¿no? Planeación y desarrollos de programas de protección de la inocuidad. Evaluación de los germicidas y los conservadores, es decir, haciendo estas pruebas de la concentración mínima inhibitoria, ¿no? O sea, ¿qué tanto es tantito para matar a los microorganismos? Atender quejas. Ahorita les voy a contar otra historia de otros que trabajaron en ese tipo de negocios. Discusión de problemas de la regulación sanitaria, que es esta parte justamente que ya tiene que ver un poco con la cosa de las leyes y demás, ¿no? Y evidentemente elaboración de las normas microbianas, o sea, las pautas a seguir, ¿sí? Qué cambiar, qué mejorar, qué suprimir, ¿no? Y en eso atención a quejas, me acuerdo que algunos compañeritos trabajaron algún tiempo justamente en una microempresa que hacía análisis de alimentos y y les llegaban marinelas o qué era, pastelitos, vamos a decir lo que pastelitos, no precisamente con hongos y bacterias, sino con larvas de mosca, con larvas de insectos, ¿no? Recuerdo bien porque venían de manera más o menos frecuente con Robert a tratar de determinar la larva, ¿no? A qué grupo pertenecía, ¿no? Si era larva de mosca o si era larva de qué tipo, ¿no? Que estaban ahí contaminando los pastelillos. Entonces, pues bueno, hasta ahí, hasta la entomología entra en juego, ¿sí? Por eso a veces es importante que un biólogo, pues, pudiera estar en el manejo, en el monitoreo de esto, porque finalmente, pues, tiene un conocimiento general de otras cosas, ¿no? No nada más de los microorganismos en sí. Como ven, y entonces, por eso los productos tienen un número de lote. Ahorita hablando del pastelito, ¿qué es lo que pasa? Se da la atención de la queja, se determina, y lo que correctamente se tiene que hacer es, de alguna forma, retirar el número de lote donde se haya determinado la contaminación, ¿no? Eso es como lo éticamente correcto. Ahora, que lo hagan o no lo hagan, al menos en este país, pues eso ya es otro boleto, ¿no? Eso pasó con unas leches
de fórmula para niños. Eran unas leches que eran distribuidas desde una planta de Francia y distribuidas en todo el mundo. Entonces empezaron a haber brotes de salmonelosis que desafortunadamente me parece que 2 chiquitines perdieron la vida por estas infecciones, y de inmediato, ¿no? Se lanzó una alerta mundial donde se solicitaba el retiro de esas latas con tales y tales números de lote. ¿Por qué? Porque estaba contaminado con la salmonela. No se tuvo cuidado. Ya han de haber rodado ahí varias cabezas, ¿verdad? Porque pues eso es algo que no debió haber pasado desde el laboratorio. Ahí es donde tú ves que hay crisis, ¿no? De realmente microbiólogos como tal, en el sentido de del manejo de estas cosas. ¿No? Entonces, pues si pusieron a alguien que esta colonia sí y esta no, pues haber dicho, ay, ¿qué tiene? Pues ¿qué tiene? Ahí están las consecuencias. Pero bueno, en fin. ¿Sí? Entonces, por eso el número de lote, y para otras cosas, ¿no? Nos permite llevar un control de la calidad. O sea, si algo sale mal, pues rápido lo puedes retirar del mercado, nada más con consultar ese número. Uh-huh. ¿Cómo ven, muchachos? Falta más, ¿qué falta más? Y ya, ahora sí es la última, aunque la otra es, aquí está, miren, la lista de lo que van a exponer ustedes. Cereales, lácteos, pollo y huevo, carne, frutas y verduras, mariscos y productos elaborados. 3, 4, 5, 6, 7. Estoy en espera de los equipos. Y ya. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos? Son muy callados ustedes. No, todo bien. Perfecto, Gillo. Voy a tener la grabación. Muy bien. Pues ahí pianito. Hasta aquí quedaría mucho tiempo. Te pasas, Eduardo. Hasta aquí quedaría el día de hoy. El miércoles veríamos otro tema que está relacionado con microbiología de alimentos. Y bueno, y el viernes me sacaré otro tema para ver si comenzamos, darles chance para que empiecen a exponer el día 2 de febrero, como ven. Saquen el tamal y todo para empezar a exponer. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Todo súper bien? Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver aquí. Nada más tienen hasta hoy, para mandarme los equipos. Si no me los mandan, ya los voy a armar yo con los que faltan. Aquí ya hay unos. Solo tengo 3. Me faltan otros. Pónganse en comunicación entre ustedes y para que salgan los equipos y ya. ¿Sale? Ya nada más quedan 3 personas para el viernes y todos los demás les toca el miércoles, ya les había dicho. Tú quieres ir el viernes, ¿verdad, Félix? Ya te vi. Tú ves el viernes, Félix, ya. Pero sí te tienes que juntar con alguien para la exposición. ¿Ok? Bueno, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿Todavía nada? Bueno, entonces hasta ahorita el plan va en camino. Cuídense mucho, disfruten su fin de semana, su primer fin de semana del semestre. Y abríguense, que hace frío. No vayan a las multitudes, no se anden contagiando de ese bicho maldito. Vacúnense. Los dejo.
es todo por el día de hoy. Esto es todo, amigos. Gracias. Gracias. Gracias, María.